Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se angustien, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es una descripción del apóstol Pablo de un momento sumamente complicado en la historia de la humanidad y del cristianismo. Nos habla de que antes de la segunda venida de Cristo se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este personaje que aparece en la Biblia, que se sienta, fíjate, en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios, o sea, toma las prerrogativas divinas y se las pone sobre sí mismo, haciéndose pasar como el Dios todopoderoso. A este personaje en la Biblia se lo denomina el inicuo, el hijo de perdición. En otros lados, Juan le llama el anticristo, anticristos, que significa literalmente el que se opone a Cristo o el que está en lugar de Cristo. ¿Sí? Alguien que ocupa el lugar de Cristo. En el Apocalipsis se le denomina la bestia. ¿Sí? Y en el libro de Daniel, otro libro profético, se lo denomina el cuerno pequeño, que habla, dice grandes cosas y blasfema contra Dios o todo lo que es objeto de culto. De esta forma, este hombre, dice Pablo, que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, este hombre se sienta en el templo de Dios. Y dice que antes de que venga Cristo se manifestará y vendrá la apostasía. Yo te quiero preguntar a ti, ¿quién crees tú que sea este hombre, este hijo de perdición? Y por otro lado, ¿qué es la apostasía? Apostasía es cuando una persona niega la fe, niega la doctrina de los apóstoles. Eso es un apóstata. Una apostasía es cuando una iglesia o una institución religiosa que dice que adora a Dios y que sostiene la doctrina bíblica, deja dicha doctrina y en su lugar pone mandamientos de hombres. Entonces, eso se le denomina apostasía. Y Pablo nos dice que nadie nos engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo que nos dice el libro de Apocalipsis, y después léelo en Apocalipsis 12 y 13, es que antes de que Cristo venga, se pondrá la cosa difícil. Antes de que Cristo venga, se pondrá la cosa muy complicada. Porque para ser cristiano habrá que demostrarlo con hechos y palabras. Ya no habrá cristianos ocultos. Ya no habrá cristianos a medias tintas. Habrá cristianos leales a los mandamientos de Dios. En este mismo contexto, Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios levantará un pueblo, así como el enemigo levantará a alguien que se opondrá contra Dios y se opone contra Dios porque ya está actuando. Pablo en otro momento le llama el ministerio de iniquidad que actúa.
solapadamente para socavar la fe de millones de personas. Yo te pregunto, ¿quién se sienta hoy en el templo de Dios? Se hace pasar por Dios como Dios. ¿Quién se sienta? ¿Quién lo hace? No nos dejemos engañar. El enemigo tiene sus secuaces. Debemos de prepararnos para la lucha. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo está preparando su ejército y lo está alineando para la batalla final. Fíjate, Dios está preparando o quiere que sus hijos se preparen para dicho evento. Es muy difícil lo que vendrá, pero Dios sacará oro de cada uno de sus hijos. Dios sacará lo mejor de cada uno de sus hijos. Una fe en Cristo y una paciencia que esté dispuesta a soportar las pruebas. La palabra paciencia proviene del griego hipomoné. Y hipomoné significa literalmente soportar las pruebas y las adversidades con un espíritu de alegría, con un espíritu de gozo. Soportar las pruebas con gozo de saber que Dios está al control. Tú te estás preparando, el enemigo ya se está preparando, el hijo de perdición, el inicuo, el hombre de pecado se está levantando, está hoy, se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios, pero no tiene todo el poder que antes tenía. Un día muy cercano se levantará nuevamente y los hijos de Dios deben de estar listos para ese día, para levantar la Biblia, ponerla en alto y defenderla, aun si fuera con su propia vida. La Biblia dice en Romanos 1:16, mas el justo por la fe vivirá. Prepárate, querido, prepárate, prepárate. Jesús viene pronto, te quiere buscar, pero quiere también que estés listo. Prepárate. Entrega tu corazón cada día al Señor. Entrégalo y prepárate, porque el Señor viene. Dos ejércitos pronto chocarán, el ejército del enemigo y el ejército del Dios Todopoderoso, para la guerra que en hebreo se llama Armagedón. ¿De qué lado tú estarás? De un lado estará Satanás, el hombre de pecado, y todos sus súbditos, y del otro lado estarán los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y se enfrentarán a la guerra. ¿Tú de qué lado estarás? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te bendiga.